Estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los tenía muy olvidados. Bienvenidos a mi casa, la casa de ustedes. Hoy voy a compartir con ustedes la novela el cuento corto de Washington Irving, que fue uno de los primeros escritores norteamericanos que pegaron en Europa, fue embajador en Inglaterra y que pues está muy... Siempre que pienso yo que hablo de la independencia de Estados Unidos, la tradición europea, el nivel cultural europeo siempre muy apantallador, siempre tenemos que decir que nosotros somos, pues digo, nosotros como americanos de toda América, ¿no? Somos pues sí, es la gran nación, la gran potencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, la cultura, el avant-garde la vanguardia viene de Europa, ¿no? Y fue uno de los primeros escritores que gustaron, gustaron en Europa porque fotografió, yo creo, lo norteamericano, una historia muy linda, este, y muy interesante para ellos, ¿no? Bueno, el jinete sin cabeza es una leyenda de terror, una tradición de Halloween. Un jinete en una batalla muere gracias a un cañón que le pega en la cabeza y lo descabeza y vaga en busca de su cabeza en un caballo sin cabeza, ¿no? Se aparece en un pueblo muy místico y muy pueblo muy que tiene una fantasía y una imaginación muy creativa, ¿no? Y muy apreciador de las leyendas. El jinete sin cabeza es un personaje de ficción que ha sido usado como tema desde la Edad Media por parte de las mitologías como la celta, la alemana, aunque su popularidad internacional aumentó gracias al relato corto de Washington Irving que se titula La leyenda de Sleepy Hollow o Valle Dormido, escrito en 1820. Y así, ¿no? Olvídense, esto es en el caso de la mitología irlandesa, el Dullahan es un personaje que se pertenece al reino de las hadas irlandés y es una criatura sin cabeza que por lo general va montado en un caballo negro llevando una cabeza bajo su brazo derecho con una horrible sonrisa de oreja a oreja, uy, con los ojos pequeños y negros. Bueno, de ahí toma la idea Washington Irving, ¿no? En la mitología griega también germana, perdón, los hermanos Grimm narran dos cuentos populares sobre un jinete sin cabeza. El primer cuento se sitúa desde Dresde, en Sajonia. En esta historia una mujer sale temprano de su casa una mañana en domingo para recoger bellotas en un bosque cercano conocido como Aguas Perdidas. Al llegar al lugar oye un cuerno de caza que ignora. Cuando vuelve a escucharlo se gira y encuentra ante sí a un hombre sin cabeza con un abrigo largo y gris al lomo de un caballo de idéntico color. El segundo cuento alemán mitología se sitúa en Brunswick, en la Baja Sajonia, donde el jinete sin cabeza es llamado el cazador salvaje, que sopla un cuerno con el fin de advertir a los cazadores de no viajar ni cazar al siguiente día a manera de premonición sobre un accidente a evitar. La popularidad que logró en Estados Unidos. El jinete sin cabeza es un personaje de ficción de la novela corta Sleepy Hollow del escritor estadounidense Washington Irving. La historia comienza en una pequeña población del estado de Nueva York llamada Sleepy Hollow durante los años de la Guerra de Independencia Americana. El folclore tradicional sostiene la historia de que el jinete sin cabeza era un mercenario hessiano asesinado durante la batalla de White Plains. Fue decapitado por el certero disparo de una bola de cañón que le destrozó la cabeza, que quedó desperdigada por el campo de batalla
Su cuerpo fue recogido por sus compañeros de batallón y enterrado en el viejo cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow, de la que cada noche de difuntos, o sea Halloween, se levanta como un fantasma malévolo, furioso en busca de su cabeza perdida, según Wikipedia, ¿no? Sleepy Hollow es lo que hoy en día abarca la ciudad de Nueva York. Es una villa en el pequeño puerto de Mount Pleasant, condado de Westchester, Nueva York, Estados Unidos. Está situada al este del río Hudson, a unos 50 kilómetros al norte del centro de Manhattan. Dispone de una parada de tren Philip Manor de la línea Hudson. En el pueblo se encuentra la iglesia de Old Dutch Church of Sleepy Hollow, la antigua iglesia holandesa del Valle Dormido, que se hizo famosa en el relato de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, la película de ella derivada de Tim Burton. Junto a la iglesia se encuentra el cementerio de Sleepy Hollow, donde precisamente se encuentra enterrado Washington Irving. Ok, híjole, pues es mucha información, ¿no? Ok, fíjense que también hay una autora de Texas, Main Reid, que hizo un cuento de la historia del jinete sin cabeza, ¿no? Bueno, esto está muy interesante, miren. Dice así, la leyenda de Sleepy Hollow es una historia gótica del autor estadounidense Washington Irving, incluida en la colección de 34 ensayos y cuentos titulado The Sketchbook of Geoffrey Cranon Gent, escrito mientras Irving vivía en el extranjero en Birmingham, Inglaterra. The Legend of Sleepy Hollow se publicó por primera vez en 1919 junto a la pieza complementaria de Irwin Rip Van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow. Se encuentra entre los primeros ejemplos de ficción estadounidense con una popularidad perdurable, especialmente durante Halloween, debido a un personaje conocido como el jinete sin cabeza, que se cree que es un soldado hessiano que fue decapitado por una bala de cañón en la batalla. En 1949, Walt Disney produjo una segunda adaptación cinematográfica como uno de los segmentos del paquete de películas The Adventures of Ichabod and Mr. Toad. Trama. Es una cita del cuento que dice: por el reposo apático del lugar y el carácter peculiar de sus habitantes, que son descendientes de los colonos holandeses originales, esta cañada aislada se conoce desde hace mucho tiempo con el nombre de Sleepy Hollow. Una influencia somnolienta y soñadora parece flotar sobre la tierra y para impregnar la atmósfera misma. La historia se desarrolla en 1790 en el campo alrededor del asentamiento holandés de Tarrytown, del histórico Tarrytown, Nueva York, en una cañada aislada conocida como Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es famoso por sus fantasmas y la atmósfera inquietante que impregna la imaginación de sus habitantes y visitantes. Algunos residentes dicen que este pueblo estuvo hechizado durante los primeros días del asentamiento holandés, mientras que otros afirman que la atmósfera misteriosa fue causada por un antiguo jefe nativo americano, el mago de su tribu, antes de que el maestro Hendrik Hudson descubriera el país. Los residentes de la ciudad aparentemente están sujetos a varios sucesos sobrenaturales y misteriosos. Están sujetos a visiones de trance y son frecuentados por extrañas visitas. Un momento.